¿Qué tal, amores? Espero que estéis genial. Yo estoy muy contenta, emocionada, un poco así nerviosilla, porque os voy a anunciar oficialmente nuestro CAL. Nuestro CAL del Chal Natalia. Le he bautizado como Chal Natalia porque, bueno, ella lo ha modelado y me parece un nombre muy bonito y coincide con la finalización del CAL, que será para Navidad, el 24 de diciembre, y tiene algo que ver con el nombre de Natalia. Bien, pues como os decía, empezará el sábado, este sábado, día 21, no me equivoco, y terminará el 24 de diciembre. Nunca hemos tejido juntas y espero que compartamos la alegría, la emoción y el saber de todas nosotras, pues para ayudarnos, para animarnos, para las dudas, las preguntas, los tropezones, en fin. Bueno, mejor los tropiezos, ¿no? Sí. Os doy las gracias por haberme ayudado a escoger el chal en Instagram. Todo lo tendremos en Instagram, porque allí es donde pues pondremos toda la información, pero bueno, yo aquí te hago un poco de spoiler. Utilizaremos Telegram para mantenernos conectadas y compartir esto. Y bueno, y si algún día os apetece, y solo si os apetece, podemos hacer una videoconferencia pues para ponernos caras y todo esto que es tan divertido. El patrón de este chal es gratis, ya sabéis que está en un vídeo de YouTube que os dejaré en la descripción del vídeo. También os dejaré en la descripción del vídeo el enlace a Telegram para que os podáis ir uniendo desde ya, y yo ya fijaré un mensaje en Telegram donde pues os cuento pues más todo lo que necesitamos para empezar, en fin. Solo deciros que estoy ansiosa por comenzar este viaje juntas, este nuevo viaje que nunca hemos hecho, y pues que estés preparada para el buen rollo y para pues tejer lazos de amistad y diferentes cosas mientras hacemos nuestros chales. ¿De acuerdo? Pues nada, si tienes alguna duda o pregunta o necesitas ayuda, pues no dudes en preguntar. ¿De acuerdo? Y nos vemos en la fecha de inicio, que es el sábado, día 21 de octubre del 2023. Bueno, pues empezamos y vamos ya a lo que nos interesa. Te traigo este precioso punto que está hecho en dos colores y que solo son puntos deslizados, que no es nada complicado y que lo puedes tejer en más colores, en un fondo matizado que vaya haciendo diferentes colores y solo poner uno en liso, en fin, me parece muy bonito, no es nada feo por el revés, es consistente, o sea que para una chaqueta, para un cuello, para una chaqueta de niño, de adulto, en fin, para muchas cosas. Entonces, si te quedas este ratito conmigo, te enseño cómo se teje. ¿De acuerdo? Empezamos. Bien, pues vamos a necesitar un número de puntos múltiplo de 2, más los que quieras dejar de orillo. Yo en este caso he dejado 2 puntos de orillo, uno a cada lado. ¿Sí? Bien, entonces, primero vamos a hacer en el color 1, dijéramos, el que escojas, 4 vueltas de tejido liso. Una vuelta al derecho, una vuelta al revés, otra al derecho, y la cuarta y última. Cuatro. A ver, 4 como mínimo, ¿eh?
Si tú vas a empezar pues, a mitad de un jersey o vas a hacer franjas o lo que sea, pues puedes hacer más, pues sí, todas las que quieras. ¿Sí? Y ahora ya podemos añadir el siguiente color. Y tejemos el punto de orillo. Y ahora dos puntos al derecho. Y aquí entre medio de los puntos, no en el mismo punto, sino entre medio, contamos una hebrita, dos, y en la tercera pinchamos y sacamos un punto. Esta es la única vuelta que vamos a tener que mirar las hebras, ¿eh? Luego ya no, porque queda bien marcado. Este punto pues de largo, como a la altura de los del tejido, ¿eh? Ni mucho ni poco. Si no queréis que se os alargue o se os acorte ahora cuando sigamos tejiendo, pues lo aguantáis un poquito así o así y dos puntos más. Y otra vez. 1, 2 y aquí. En la tercera. Después de la tercera. Y otra vez. 1 y 2. Si trabajáis en continental, pues 1, 2 y aquí sacamos. Aquí es más fácil de aguantar porque vuelvo a... porque vuelvo al tejido y lo puedo estar aguantando todo el tiempo. Y 2. Y otra vez 1, 2 y 3. Dos puntos al derecho. Y el último. Los dos derechos y el de orillo. En la vuelta del revés vamos a trabajar todos los puntos que están trabajados al revés y el punto que hemos hecho con la hebra lo pasamos sin tejer con el hilo. Dos, pasamos. Pasamos. 1, 2, con el hilo por aquí pasamos. Pasamos y 1, y el de orillo. Bien, en la vuelta número 3 hacemos el punto de orillo. Un punto porque tenemos que recoger con la hebra este punto de aquí. Cogemos así y hacemos un derecho. Ahora este podéis hacerlo de dos formas. Levantamos la hebra y por aquí debajo trabajamos el otro derecho o hacemos este lado así normal, como si fueran dos puntos juntos normal y corriente. Y ahora damos la vuelta a este punto, cogemos la hebrita y lo trabajamos por detrás, como mejor os vaya. Si lo hacéis en continental, pues este sería un derecho normal y este por aquí dentro
lo tejemos por dentro de la hebra del punto de delante. O sea, no tiene mucho misterio, el caso es que os quede bien, porque este punto le queda así como de corbata a estos dos puntos. Lo podéis hacer como queráis, el caso es que este punto de aquí no quede retorcido y la hebra pues envuelva a estos dos. Por lo tanto, uno al derecho, este ningún problema, bueno, y el otro tampoco. Giramos este. Cogemos la hebra y los trabajamos por detrás. Si lo hacemos así, la verdad es que así a mí se me da muy bien, ¿vale? Y si lo hacemos en inglés, pues este así, levantamos esta parte de la hebra y tejemos este normalmente. Nos queda un punto y el dorillo. Y ahora la vuelta del revés, el de orillo y todos los puntos al revés. ¿Veis? Son estas 4 vueltas. Y ahora ya podríamos cambiar otra vez al siguiente color. Que naturalmente podríais ir alternando como quisierais, no solamente se trata de 2 colores. El de orillo, dos, y pinchamos aquí. ¿Veis que aquí queda un agujerito y aquí ya queda uno más grande? Pues no, en este. Y lo mismo, sacamos el punto y tejemos 2 puntos más. Y aquí. En realidad también hay 3 hebras, pero no hace falta contarlas. Es en el agujero grande, no el de más arriba. Y así. 2 puntos y sacamos uno. La vuelta del revés, pues ya sabemos los tejidos y el punto que hemos inventado, dijéramos, pasado sin tejer. Y aquí pues ya hacemos lo mismo que antes. Con el compañero de la derecha tejemos un derecho y con el compañero de la izquierda también, pero por dentro, para que nos quede así. Con el de la derecha un derecho y aquí si queréis ponéis este punto torcido y los tejéis por detrás. Las que tejéis en Continental Express, pues posiblemente este punto ya se os presenta torcido, con lo cual tenéis que hacerlo de forma que os queden encaraditos tanto los que tejéis estos dos como esta hebra que hace la espiga.
y ya estaría. Ahora la del revés para terminar el motivo y ya está. Y así iría quedando. Ahora cambiaríamos a blanco o lo que hiciera falta. ¿Veis? Así sería. Este punto queda súper mollidito para un gorro y tal. Estoy trabajando con unas agujas del 4, o sea que no estoy tejiendo nada grueso, pero da una especie de acolchadito muy chulo. Sí que es verdad que cuando se bloquea, pues no queda nada grueso, o sea, nada, no sé cómo se diría, vasto, no queda vasto, queda finito, ¿eh? Y cuantas más flojito lo tejas, pues mejor. Yo tampoco aconsejo mucho porque si no quedaría muy agujereado, pero bueno, esto es cuestión de hacer una muestra y probar. Me parece muy bonito. Como os he dicho, si lo tejéis con una lana que una de las dos vaya cambiando de color, pues el efecto también es chulo. ¿De acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. Acuérdate de todo lo que te he dicho al principio del vídeo. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!